Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento el haber invitado a la Confederación Nacional de la Construcción para estar hoy aquí participando en esta sesión y también por habernos invitado a formar parte del Comité Estratégico del Congreso. En la Confederación somos plenamente conscientes de la importancia del tema que nos convoca hoy aquí. Y sin duda, eventos como este contribuyen a la difusión de la herramienta BIM, a un mejor conocimiento de la misma, conocer mejor sus posibilidades y ver en qué medida realmente puede contribuir a hacer un sector de la construcción más eficiente y competitivo. CNC está participando en la Comisión BIM del Ministerio de Fomento. Estamos participando con mucho interés para poder hacer llegar la opinión del sector construcción en este proceso de elaboración de estrategia nacional que se está desarrollando. En esta sesión vamos a conocer algunos casos prácticos en la utilización de BIM. Para ello contamos con 4 ponentes que tienen una dilatada y acreditada experiencia en la materia. En primer lugar, intervendrán Albert Gil, socio de Batlle i Roig Arquitectos, y Rafael Capdevila, director ejecutivo en Barcelona Architecture and Engineering Project. Nos presentarán una prueba piloto en BIM para el proyecto de construcción del Instituto Lluís de Requesens en Molins del Rei para infraestructuras de la Generalitat de Cataluña. A continuación intervendrá Miguel Ángel Gea, director general de Miguel Ángel Gea y Asociados Arquitectos. Realizará su presentación sobre el desarrollo del resort Isla Valdecañas en la provincia de Cáceres. Y posteriormente, Ignacio Calvo, director de Tecnología e Innovación de Acción e Infraestructuras, nos presentará 2 proyectos realizados desde su empresa, uno en el ámbito de la edificación, el Hospital de Nogales en México, y otro en el ámbito de una obra de ingeniería civil, en concreto una infraestructura de transporte, Tranvía de Sydney. Pues sin más preámbulo, doy paso a los 2 primeros ponentes. Albert Gil, arquitecto, promueve en el año 2013 la implantación de BIM en su empresa. Actualmente está dirigiendo un equipo de 25 arquitectos especialistas en edificación en la redacción de proyectos de tipologías diversas en BIM, como, por ejemplo, entre otros, el mini-estadio del Fútbol Club Barcelona, una torre de oficinas de alquiler, 24.000 metros cuadrados aquí en Barcelona, la nueva terminal E de cruceros en el puerto de Barcelona, la nueva sede central de Stradivarius en Cerdanyola del Vallès, otro edificio de oficinas de 60.000 metros cuadrados promovido por AXA Real Estate. Fue finalista en Premios WAP en 2013, ganador del Premio Alejandro de la Sota en 2015 y es miembro también de la Comisión BIM creada por el Ministerio de Fomento. Rafael Capdevila, arquitecto técnico, tiene una amplia experiencia en Project Management, en la dirección de ejecución de proyectos. Desde el año 2010 está trabajando de forma muy específica e intensa en el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo en entornos de trabajo BIM. Buenos días a todo el mundo, gracias por vuestro tiempo. Os voy a presentar lo que sería la parte del proyecto del Instituto Lluís de Requesens de Molins del Rei, ¿no? En primer lugar, destacar que este proyecto es posible y este proyecto se ha realizado en BIM dado que Infraestructuras.cat, que es la administración pública catalana responsable del proyecto, ¿no? Fue valiente en un momento donde las cosas en el sector de la construcción pues no eran muy positivas, ¿no? Y en ese sentido destacar que la valentía de las administraciones públicas o de los clientes privados en ese tipo de decisiones es muy importante para animar al sector y para tirar adelante pues poder mejorar la capacidad productiva, tecnológica, ¿no? Y de investigación de nuestro país, ¿no? Este proyecto fue un concurso, ¿no? En primer lugar, ¿no? Nosotros, Batlle i Roig Arquitectos, junto con PEGI Ingeniería y Static, que son nuestros calculadores de estructuras, ¿no? Nos presentamos y demostramos la solvencia técnica necesaria para conforme teníamos conocimientos BIM para desarrollar el proyecto, ¿no?
a mí me gusta un poco explicar por qué nosotros acabamos implantando BIM en nuestro despacho, ¿no? Porque a veces ahora parece que está muy claro que todo el mundo tiene que implantar BIM, pero hace 3 años no lo era tanto, ¿no? Nosotros veníamos de una situación de proyectos muy complejos, de gran tamaño, donde teníamos muchas revisiones, muchos colaboradores, con plazos de redacción, la verdad es que muy cortos y muy ajustados, donde encima nos pedían como muchos cambios en fases muy avanzadas del proyecto y por lo tanto gestionar todo esto resultaba muy complicado, ¿no? Esto hace que nuestra aplicación o nuestra apuesta por BIM no es un tema, digamos, de tendencia, sino es un tema que lo encontramos como una respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Y por lo tanto es algo en lo que creíamos firmemente que nos ayudaría a progresar. No fue ni tan siquiera digamos, que alguien podría pensar que en un momento como hoy, ¿no? Pues la tendencia es que si no tienes BIM no eres nadie, que quizás es verdad, ¿no? Pero en nuestro caso era un tema de fe, ¿no? Más que de tendencia. Evidentemente, pues, ¿qué hemos conseguido con BIM, ¿no? Pues hemos conseguido tener unos proyectos pues con una coherencia documental mucho más elevada, ¿no? Y unos proyectos mucho más consistentes de los que lográbamos antes, ¿no? Evidentemente, con una mejor coordinación entre disciplinas de arquitectura, instalaciones y estructuras, ¿no? Y, por lo tanto, que permite una mejor comprensión por parte de los diferentes agentes, ¿no? Que luego intervienen en el proyecto, ¿no? Tanto la propiedad como posibles futuros colaboradores, ¿no? Además, obteniendo mediciones exactas de cada uno de los elementos que constituyen el edificio, ¿no? Y, por lo tanto, actualizables a tiempo real. Y con una gestión de cambios muy controlada, ¿no? Es decir, tú tienes un proyecto muy avanzado, ¿no? Y al final pues es muy fácil realizar cualquier cambio y sabes que no te estás olvidando nada porque todo está de una manera consistente integrado en un único modelo, ¿no? En este proyecto pues estamos haciendo la obra ahora mismo, ¿no? Junto con Rafael y bueno, en principio pues las cosas están yendo muy bien, ¿no? El proyecto lo hicimos en BIM. Bueno, el edificio básicamente es un edificio con dos anexos, ¿no? Un cuerpo principal de aulas y luego un cuerpo anexo con un gimnasio y el comedor, ¿no? Es un edificio de planta baja y 2 y con su estructura de patios alrededor. No voy a entrar en detalles ahora, ¿no? El hecho de que seamos 3 disciplinas interactuando sobre un único modelo, pues evidentemente genera sinergias muy importantes que hay que controlar, ¿no? En ese sentido, para mí uno de los cambios de paradigma más importantes es la exigencia que yo como director de proyecto le estoy exigiendo a mis colaboradores de estructuras y de instalaciones en cuanto a la precisión, ¿no? La precisión es muy importante en BIM, porque ahora mismo ya no nos podemos permitir trabajar con esquemas a algunos ámbitos del proyecto. Ahora ya las cosas tienen que ser precisas, y precisa significa que van al centímetro, y precisa significa que cuando estamos diciendo que algo pasa por un falso techo que está modelado, realmente pasa por este falso techo, ¿no? En ese sentido, la estructura, ¿no?, del edificio pues ya advierte de las posibilidades que tenemos en cuanto a posibilidades de paso de instalaciones, etcétera, ¿no? Otro punto importante que me gustaría destacar es que la prefabricación, tal como ha apuntado el primer ponente, ¿no?, esta mañana, la prefabricación para mí va muy vinculada al BIM, ¿no? Y en ese sentido, desde el momento en que el BIM es un ensamblaje de piezas, pienso que la prefabricación digamos que está muy unida, ¿no?, al método BIM, porque directamente de nuestro modelo somos capaces ya de lanzar este modelo evidentemente filtrando elementos, ¿no?, a diferentes fabricantes que inmediatamente y aprovechando gran parte y en algunos casos la totalidad de nuestros elementos ya pueden empezar prácticamente a producir estos elementos, ¿no? Por lo tanto, y insistiendo en que la tendencia de la prefabricación y la sistematización tiene mucho que ver con el futuro del sector, ¿no? Yo creo que esto aún fomenta más y ayuda más y acompaña más a esta situación, ¿no? Aquí podemos comprobar cómo la estructura, ¿no?, se incorpora en las instalaciones y por lo tanto es posible en cada momento comprobar la compatibilidad geométrica de los elementos, ¿no? Y finalmente cómo todo esto acaba pues coordinado dentro de una arquitectura general de fachadas, cerramientos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente todo esto nos permite pues poder visualizar perfectamente puntos conflictivos, resolución a tiempo real de cosas que incluso en algún plano podrían no aparecer, pero que si en la obra tenemos alguna duda, pues nos vamos directamente al modelo y podemos consultar cualquier cosa que no esté en un plano, ¿no? Es decir, que la necesidad del plano
de momento sigue vigente, pero bueno, pero tenemos otros sistemas para poder llegar, ¿no? Y evidentemente que esto no es más que un embrión, ¿no? que vamos avanzando y actualizando a la medida que se construye, ¿no? Y evidentemente, tal como comentaba antes, pues si hay alguna cosa que en los planos no sale, realmente puedes acercarte, comprobarla, plantearla y ver cómo es esto, ¿no? Finalmente, ahora voy a pasar un vídeo donde, si no nos falla la tecnología, que esperemos que hoy no es el día para que falle, donde podremos hacer un pequeño paseo virtual por el edificio. Me gusta explicar que este paseo virtual está hecho directamente sobre BIM, no tiene ningún postproceso, ¿de acuerdo? Este dibujo a mí, esta representación a mí me parece interesante en el sentido de que alguien podría criticar que tiene un grafismo pues no muy desarrollado, ¿no? Y a mí lo que me gusta explicar es que con el nivel de grafismo que tiene este edificio ahora mismo, ¿no? Contiene una cantidad de información que es inimaginable. Es decir, cada elemento que ven aquí modelado tiene insertado, incrustado, todas las propiedades que tiene, por ejemplo, este falso techo o esta pared, cuántas capas de cartón yeso lleva, qué subestructura lleva, la geometría es exactamente la que se pone en obra, ¿no? En un momento dado veréis que se transparentan los falsos techos para enseñar cómo funcionan las instalaciones, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, me acerco a esta puerta, ¿no? Y ahora aquí solo vemos un marco con una puerta, ¿no? Pero así, si me espero un momento, ahora, bueno, aquí es donde podéis ver cómo circulan las instalaciones por los falsos techos, ¿no? Y, por ejemplo, esta puerta que os comentaba, ¿no? Ahora veremos que esta puerta, si me voy a otra visualización del programa, descubro que esta puerta tiene insertada los decibelios que tiene que aguantar, las características de medidas que tiene, qué tipo de tirador, qué tipo de cierre, qué tipo de llave. Todo esto es consistente y coherente dentro del modelo, ¿no? Y, por lo tanto, en ese sentido, tenemos un único objeto, que es el modelo, donde está recogida toda la información, ¿no? Y que no hace falta que sea un modelo muy detallado a nivel gráfico, pero sí que tiene que tener mucha información incrustada, ¿no? Por eso, al final, el edificio lo que acaba convirtiéndose es en una maqueta constructiva, para mí, ¿no? Virtualmente, que podríamos hablar, ¿no? Lo que en arquitectura hablaríamos de una escala 1-100, pues ahora mismo es el nivel de detalle que nos gusta darle a nuestro despacho, a los edificios que proyectamos con esta tecnología, ¿no? Y que lo que hacemos es cortarla para obtener la información, ¿no? Y acercarnos o más o menos, ¿no? Y filtrar la información para obtener finalmente los planos que necesitamos, ¿no? O la información que necesitamos en cada momento, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora pueden ver un sistema de pavimentos, ¿no? Y comprobar que el pavimento, ¿no? Esto es un corte que lo hemos hecho del edificio, hemos filtrado la información para que resalte los pavimentos por tipo, podemos comprobar que este pavimento pues efectivamente tiene unas características y una medición, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esto acaba siendo un ecosistema constructivo, ¿no? Lo que hablaba yo del embrión, que finalmente, y esto también me parece muy interesante, ¿no? Que esa sensación de que acabas el proyecto y el proyecto, una vez con el edificio construido, ya no sirve de nada, pues ahora no. Ahora resulta que el proyecto se convierte en el embrión que a los usuarios, a los mantenedores, etcétera, etcétera, ¿no? A otros arquitectos que pueden intervenir en este edificio de aquí 20 años o de aquí 50 años, ¿no? Les servirá para seguir trabajando, ¿no? Y esto me parece como una idea muy atractiva, ¿no? De que ya no es unos papeles que cuando se acaba el edificio ya prácticamente no sirven de nada, sino que tienen una vida por delante, ¿no? Y finalmente, bueno, destacar que evidentemente creemos que BIM es el nuevo paradigma, ¿no? Que es la nueva realidad que mejora los procesos de diseño, que los hace más consistentes, más precisos y mejor coordinados, ¿no? Y que nuestro objetivo como arquitectos, al final, y ahora cojo una visión un poco más alejada, ¿no? No es hacer BIM o hacer, no sé, o aplicar un software porque es la última tendencia. Nosotros lo que buscamos es la excelencia. Y la excelencia ya no solo se encuentra haciendo buenos edificios. Esto ya no es suficiente. Esto se da por supuesto. Lo que tenemos que hacer es que todo el proceso, desde el proceso de proyecto hasta el proceso de obra, hasta cada trámite que se hace, ¿no? Tiene que ser perfecto, ¿no? Y en este sentido, estamos convencidos de que la excelencia sin BIM, ¿no? No se puede conseguir. Y por lo tanto pensamos que excelencia y BIM son dos elementos que van de la mano. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me centraré en la explicación de la dirección ejecutiva de esta obra
Y antes de empezar, pues quisiera introducir el marco con el que nos contrataron la obra. Accedemos al concurso, lo ganamos, nos adjudica la dirección ejecutiva de esta obra, pero ante todo comentaros de que el proceso ha sido tradicional. O sea, esto de trabajar en entornos BIM funciona perfectamente y sería muy óptimo siempre que trabajáramos de manera colaborativa. Todo el mundo habla de manera colaborativa, pero en este caso la contratación y el proceso ha sido lineal. O sea, seguiremos un proceso de auditoría, de proyecto, construcción y as-built. El no disponer de este entorno colaborativo, tuvimos que buscarnos la manera de poder trabajar en ello. Nuestra faena como directores ejecutivos o como arquitectos técnicos de la obra se basa en cuánto somos capaces de captar toda esa información que tiene el modelo y cómo la sabemos procesar y sacar el provecho. Aquí os pongo una presentación de cómo recibimos la documentación de este proyecto. Trabajábamos el proyecto nos venía en Revit 2013 con 3 modelos coordinados de arquitectura, instalaciones y estructura. El resto de documentación técnica del proyecto, los pliegos de condiciones técnicas, etcétera, etcétera, todo lo tradicional de un proyecto venía en formato tradicional, o sea, en formato PDF, en formato Word, en formato AutoCAD. Los presupuestos y mediciones, la planificación y el plan de control de calidad, pues como tradicionalmente se trabaja con infraestructuras, todo venía en entorno TCQ. Y disponíamos de unas tablas, unos checklists en formato Access y en tablas de Excel donde hacíamos auditoría. Como veis, para mí, como director ejecutivo, lo único que aparece como BIM es una palabra que es una marca de software, que es Revit, y está ahí arriba colgada. Cuando recibimos todo este volumen de información, lo primero que hicimos en la oficina fue qué software utilizar, porque recibimos una información que hay que manipular y tuvimos que tomar primeras decisiones. La gran pregunta, ¿cómo se estructuraba la información facilitada? Puesto que se trataba de un proyecto tradicional, no se disponía de una estructura. O sea, tuvimos un proceso largo de asunción de toda la información porque, evidentemente, captar todo ese volumen, toda la estructura informativa nos fue dificultoso. Prácticamente no disponimos de toda esa estructura hasta cuando empezamos a trabajar con la obra conjuntamente con la constructora. No existía el BEP. Supongo que a lo largo de las jornadas hablaremos del BEP, del BIM Execution Plan, ese documento donde se recogen las reglas de juego, ¿no? No disponíamos en ese momento de ese documento. Evidentemente, pues como os comentaba, el tema de la trazabilidad de toda la documentación y de los ficheros entregables era muy dificultoso, con lo que prácticamente la fase de auditoría la hicimos con metodología tradicional, o sea, trabajando con los PDFs, los planos y con algún pequeño soporte en el entorno 3D que nos ofrecía el modelo, pues para acabar de entender ciertos puntos, pero aquí nos limitamos a trabajar de manera tradicional. Nuestra siguiente gran pregunta era, ¿el proyecto es simulable? A ver, para nosotros como directores ejecutivos es básico captar el proyecto como algo que sea simulable constructivamente. O sea, bajo mi experiencia hasta el momento, los despachos de arquitectura están implementando BIM de manera muy positiva y les funciona perfectamente como herramienta propia suya de gestión, o sea, para generar unos proyectos de calidad. Pero ahí llegan y no pasamos al escenario de cómo hay que construir ese proceso. Ese modelo está suficientemente estructurado, parametrizado para que sea construible. Los proyectos son muy buenos, pero si yo tengo que gestionar ese volumen de información para que sea construible, tendríamos que disponer de unas reglas que nos permitieran que ese modelo fuera simulable. Para mí la palabra es simulable. El hecho es que estamos simulando, lo hemos encajado, estamos trabajando, pero ha sido un trabajo adicional a lo que teníamos. ¿Y el modelo es comprensible? Pues sí, bueno, el modelo era comprensible, nos costó, os digo, nos costó un proceso largo de asunción de todos los datos y finalmente cuando empezamos a ejecutar la obra, pues bueno, pudimos trabajar con el modelo. En cuanto a mis 4 grandes trabajos como director ejecutivo, aquí os pongo más o menos el software que estamos utilizando. Para lo que es técnica de ejecución de obra, pues nos movemos dentro del ámbito del Revit y del Navisworks y del Teclab Insight. Con este software pues nos movemos dentro del modelo, manipulamos la información, la analizamos, generamos la detección de colisiones o toda aquella información que nos es relevante para la ejecución de la obra. Para el tema de control de calidad, evidentemente seguimos generando los mismos ensayos, la misma documentación técnica que hasta este momento hacíamos, pero aparte de tenerla archivada en unas carpetas, lo que hacemos es asociarla a un modelo tridimensional. Para ello estamos usando el Teclab Insight, nos facilita mucho el trabajo y finalmente cuando acabemos la obra podremos entregar un modelo
totalmente en un único fichero con toda la documentación puesta para que el usuario final o la persona interesada en el control de calidad o en todas las características del modelo documental pueda navegar por dentro y ir seleccionando aquellos puntos de la obra donde hay documentación relevante, probetas, fichas técnicas, etcétera. Evidentemente seguimos trabajando con TCQ, puesto que la gestión de obras es tradicional. Por lo que hace el seguimiento temporal, el famoso 4D, utilizamos Navisworks. Evidentemente no utilizamos el 100% de una simulación, sino únicamente aquellas fases de obra que nos interesa. O sea, no vamos a perder el tiempo en hacer grandes películas de Hollywood para hacer la simulación de la obra, porque eso no nos interesa, simplemente aquellos puntos donde creemos que es interesante, montaje de estructura prefabricada, etcétera, etcétera. Seguimos utilizando el Microsoft Project y el TCQ. Y para el seguimiento económico, lo que sería el 5D, evidentemente aquí no utilizamos BIM, el modelo no estaba parametrizado o no estaba pensado para poder gestionar ese volumen económico. Y no porque no fuera posible, sino porque nos hemos de presentar una documentación administrativa que tiene un soporte que es TCQ y era muy difícil y costoso pues poderlo encajar. Esta pantalla es un poco lo que es mi despacho ahora. O sea, yo pasaba de un despacho de arquitectura técnica tradicional donde tenía unos softwares de medición y algo de planificación y algún plano en AutoCAD y ahora, bueno, pues esas herramientas las sigo manteniendo. O sea, no es que haya eliminado todo aquel software antiguo ni herramientas de trabajo que tenía antes, sino que he añadido nuevas cosas. Como veis, aquí tengo pantallas de Navisworks, donde veo el modelo de la estructura, y por ahí tengo pantallas de Teclab Insight, donde tengo el modelo de estructura también, y si os fijáis, tengo asociados, pues bueno, actas de hormigón, planificación, etcétera, etcétera. O sea, no hemos cambiado mucho, o sea, simplemente es aplicar la lógica y la manera de trabajar tradicional con nuevas herramientas. Y para acabar, y siempre me gusta acabar así, aquí para mí, y lo suelto aquí a vosotros, me gustaría comentaros a título de reflexión, y esto es fruto de la experiencia de trabajo en esta prueba piloto, comentar ciertas cosas que para mí son importantes y que me gustaría que generaran debate. ¿Estamos preparados para trabajar de esta manera, o sea, en un entorno colaborativo único? Siempre se está hablando de cambios de mentalidad, yo creo que esto es de las cosas importantes, si somos capaces de todos los agentes o todos los roles que intervenimos en un proceso, adaptarnos a estas nuevas maneras de trabajar, o sea, perder un poco la jerarquía lineal que teníamos hasta este momento. Mi siguiente pregunta es, ¿los esquemas de trabajo en fase de proyecto son los más adecuados? A esto me refiero al tema colaborativo, los procesos lineales que tenemos hasta este momento. Hemos de adaptar los proyectos, entiendo yo, a esta manera de trabajar. Por aquí, más o menos, bajo del proyecto básico, ejecutivo y el proyecto constructivo. Para mí, los proyectos ejecutivos no son constructivos. Hay una fase previa, tendría que haber una fase previa entre la fase que se considera un ejecutivo, lo coge la empresa constructora y lo convierte en realidad. Trabajando en entornos BIM no podemos trabajar con la filosofía del o similar como trabajábamos hasta este momento. O sea, la puntualización que estos modelos nos exige para que sean operativos significa un paso previo antes de poner un ladrillo en la obra, sino que es convertir aquello en algo simulable, en algo real. Otro punto que me interesa y reflexiono mucho es el paso del espacio infinito de los datos al espacio finito del plano. Hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar con datos finitos. Trabajábamos con un plano y ahí nos movíamos perfectamente. Miles de veces hemos oído la frase de el papel todo lo aguanta. En entornos BIM esto ya no funciona. Ahora tenemos una infinitud amplia de posibilidades de parametrización, de introducir datos, pero también hemos de saber hasta dónde hemos de llegar. No sirve de nada parametrizar, informatizar e informar modelos hasta el infinito, porque no nos funcionaría. Hemos de saber acotar. Cuando se hablaba de la planificación, no hay que hacer películas de Hollywood, como se nos ven, si os ponéis por YouTube y por estos ámbitos, veréis que hay auténticas películas de Hollywood de cómo suben los edificios. Simplemente hay que usar esas herramientas que son muy potentes para aquello que nos interesa, no más, porque si no nos vamos a perder en el camino. Evidentemente, esto implicará nuevos esquemas y modelos de contratación. Aquí antes he oído hablar de la transparencia. Aquí creo que en nuestro país o en nuestro sector el tema de la transparencia en la fase de contratación quizás sea una quimera. Pero es que trabajar de esta manera también nos va a obligar a cambiar modelos de contratación. O sea, trabajo hay un montón. Evidentemente, a colación de esto, los modelos presupuestarios deben cambiar o ajustamos el modelo a presupuesto o viceversa. Pensar que todo aquello que se habla de que los presupuestos son automáticos y las mediciones son automáticas,
Puede ser, pero es muy relativo. Cualquier cosa que tiene que ser medible dentro del modelo tiene que tener su relación. Si no existe en el modelo no puede ser medible, a menos que hagamos algún tipo de trampa por en medio que nos conecte una cosa que no existe en el modelo con una partida de obra que hemos de contar. Hemos de cambiar los modelos de trabajo de los presupuestos o los modelos los hemos de adaptar. Tendríamos que discutir y llegar a un consenso en este extremo. Otra cosa que nos permite trabajar en BIM es la visión del hecho constructivo como algo global. Hasta ahora siempre hemos hablado del mantenimiento y de la explotación y del proyecto. Y creo que la mayoría de los profesionales siempre hemos estado centrados, aunque digamos que pensamos en el proceso global, en la fase de proyecto y la fase de construcción. Acabamos la obra, desaparecemos y alguien explotará ese edificio. Trabajar en entornos BIM nos va a permitir poder trabajar en la fase ya no construcción, sino en la fase de la vida útil. El gran presupuesto, la gran carga económica de un edificio no es quizás construirlo, sino es mantenerlo y hacerlo funcionar durante 50, 100 años. El entorno BIM nos permite esto. Otra cosa importante, ¿quién ha de fijar las reglas del juego? Aquí también se está hablando de que la Administración tiene que promover, etcétera, etcétera, y lo está haciendo, pero se ha de fijar unas reglas de juego. Eso que os comentaba, el volumen de información es tan grande que alguien establece unas reglas de juego, os va a ser imposible digerir toda esa información. Eso llevaría al fracaso. O sea, tenemos que marcar unas reglas del juego. Y a esto viene lo de la importancia del BEP, del BIM Execution Plan. Es básico disponer de un buen documento de trabajo de partida. Si no existe este documento, el BIM va a servir únicamente para generar planos y poco más. No vamos a sacar el provecho que tenemos que sacar. Y evidentemente, para finalizar, mi gran pregunta, ¿el marco jurídico actual es válido para trabajar de esta manera? Entiendo que no. Trabajando con la LOE en la mano, esto de trabajar en entornos colaborativos y con la responsabilidad de otra manera más diluida, no lo recoge la LOE. O sea, pensar para mí es un primer paso también hacia el cambio. Como veis, para mí, independientemente de la obra, el cambio tiene que ser mucho más profundo, de roles, de normativos, maneras de contratar, maneras de medir, etcétera, etcétera. Os dejo esto como tema de debate para reflexión, y son reflexiones fruto de trabajar de esta manera, ¿no? Nada más. Gracias. A continuación, interviene Miguel Ángel Gea. Es arquitecto por la Universidad de Navarra. Fue profesor de elementos de composición y proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. En 1977 funda su propia firma en Sevilla, desarrollando una intensa actividad con gran cantidad de proyectos de todo tipo y tamaño, tanto de planeamiento como de edificación. Se ha presentado a varios concursos y ha obtenido varios premios. Destaca el primer premio en el concurso de proyectos y obras de los edificios de servicios Banda Oeste, la Expo 92. Su firma se ha centrado en Andalucía y Extremadura, donde ha realizado grandes conjuntos residenciales y complejos turísticos. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la organización la invitación para poder presentar este proyecto. Y sin más, vamos a mostrar el proyecto. El proyecto, este es el resort Isla Valdecañas, que nuestra firma ha realizado, y nosotros introdujimos el BIM en el año 2004 en nuestra firma y tuvimos que convivir con el sistema tradicional durante 3 años hasta que pudimos descolgarnos completamente. Y a partir de 2007 es la única tecnología que utilizamos, no tenemos otra. Por lo tanto, este es nuestro sistema. Esta es una muestra de lo que es. Voy a explicar de atrás hacia adelante el proceso, es decir, voy a mostrar los resultados, y al mostrar los resultados y pasando por todos los edificios por el tiempo que dispongo, vamos a ir haciendo un pequeño flash del material que hemos utilizado para luego detenerme en el Hotel Medical Spa que está aquí delante. Perdón. Es este de aquí. Aquí. El marcador de esto no tiene. Bueno, es igual. Para detenerme en el Hotel Medical Spa y dentro del Medical Spa de las habitaciones para mostrar la metodología, porque aunque sea sobre las habitaciones, la metodología es idéntica para cualquier tipo de edificios de los que aquí están, ¿no? Entonces, esto está situado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 1,5 hora y media de Madrid. El resort ocupa esa isla que está ahí en medio del pantano de Valdecañas, que tiene 133 hectáreas.
El pantano es más bien un océano porque tiene 7.200 hectáreas de lámina de agua a embalse completo, pero no suele bajar del 35%, que tiene 3.200, ¿no? Y está rodeado de un paisaje espectacular que está comprendido pues, por la Sierra de Gredos, está el Parque Nacional de Monfragüe y toda la Sierra de Guadalupe. Bien. Pues esto, los agentes que aquí han intervenido, los promotores fue Marina Hilde de Valdecañas, y aquí ha habido un proyecto de ingeniería civil que ha hecho toda la obra de infraestructura civil, que es SETI, luego nuestra firma que ha hecho toda la arquitectura con la colaboración de Calconsa para el tema de estructuras y radioenergía y Engineering Assessor para instalaciones, y el paisajismo Jesús Ibáñez, y toda la obra la ha realizado la División de Obra Civil de Ferrovial y de edificación de Ferrovial también. La inversión total ha sido 200 millones de euros, ¿no? Y lo que está aquí visto es lo que está ejecutado, Entonces, la obra consiste, pues, el Hotel Medical Spa, que está aquí al frente, luego tenemos el Hotel del Golf, el campo del golf que bordea todo ello, luego tenemos una laguna artificial aquí en la zona de las piscinas y todo lo que son las villas, el puerto deportivo que inicialmente se colocó aquí delante, pero después el temporal hubo que trasladarlo a abrigo a la zona posterior, y toda una zona deportiva que está a la entrada de la isla, ¿no? La diferencia de cotas entre el nivel del agua y la cota superior de la isla eran de 60 metros, lo cual ha permitido hacer unas bancadas de 11 metros para que todas las villas tengan vistas del espectáculo que es todo el paisaje que tenemos allá, ¿no? Ahí se han movido 1.200.000 metros cúbicos de tierra que se ha podido mover con maquinaria pesada de obras públicas, si no, no hubiera sido posible repercutir el coste sobre todo lo que es la obra esta. Bien, entonces empezamos por el Hotel Medical Spa y voy a ir mostrando un poco resultados de qué obra que está hecha y de los elementos que hemos ido utilizando para estudiar. Esto es una pequeña muestra porque es ingente la cantidad de material que hemos tenido que ir preparándole a la propiedad para que tomara sus decisiones en todos los edificios, ¿no? Esto es el Hotel Medical Spa, pues toma temas de estructura, las variaciones que ha habido en las distintas tipologías de los abancamientos que había, el estudio de los terrenos con las bancadas de complementos, luego el Hotel del Golf, que es la zona esta del cuerpo central, que está ahí también en la zona de la Casa Club. Este es parte del edificio ya ejecutado, y aquí pues tenemos material pues cuando estuvimos estudiando la estructura, cuando se estuvo estudiando el posicionamiento en el terreno, las vistas, los elementos, la situación topográfica y las relaciones con otros edificios y con su entorno. Aquí tenemos zonas del campo de golf actualmente, y más vistas de allá al frente es toda la Sierra de Gredos, la entrada del club de golf, la zona de las piscinas con los edificios. Evidentemente todo esto tenía una complejidad porque se intentaba que la arquitectura estuviera muy integrada en el paisaje y por lo tanto que los edificios se incrustaran en la topografía, y había que estudiar todos estos elementos, y todo esto lo hemos estado haciendo con todas estas herramientas. Ahí pues, ya estáis viendo, pues estos son renders del terreno, y estudiaba perfectamente la incrustación del edificio en el terreno, como se iban adosando todas estas cosas. La zona de las piscinas con la playa artificial, ahí está toda la estación de bombeo, de extracción de aguas, porque lo que se hace es que se bombea desde el pantano, que el agua del pantano no tiene potabilidad ni siquiera para el riego, ¿no? Entonces hay que producir un filtro, y ahí hay sumergida una estación. La estación solamente ella ha tenido un presupuesto de 600.000 euros, ¿no? Y aquí pues veis distintas modificaciones que ha habido en los planteamientos de las zonas de piscina. Toda la zona deportivas con los campos de piscinas, pádel, tenis, todo esto, y la entrada que se está incrustando. Ahí todavía son fotografías que estaba en movimiento de tierras, la zona de la playa, y estas son ya las villas integradas que, como veis aquí, en la villa inferior sobre la superior pues no le quitan ninguna vistas de lo que son el pantano y todo el paisaje, ¿no? Estas son vistas de resultados de las villas
que van teniendo. Y aquí pues parte del material que hemos estado utilizando pues para estudiar la composición, las estructuras, el cálculo, porque todo se ha ido haciendo con toda la tecnología esta, como ahora explicaré en el tema de las villas. Aquí pues veis más lo mismo, es decir, ahí se había excavado el terreno y antes de montar las edificaciones, y luego tuvimos que ver si realmente encajaban o no encajaban, porque la excavación se hizo muy cuidadosamente para mantener las masas forestales que había en el entorno. Estos son estudios, esta parte no está ejecutada todavía, sí están los proyectos, pero no está ejecutada, que esto es la zona del centro comercial. Está la puerta de entrada, que al principio se pensó poner esta estructura, que se calculó y tal, pero luego la fotografía esta es el resultado final de cómo está actualmente allí en la obra, ¿no? Bien. Voy a entrar entonces a explicar un poco ya la metodología en el Hotel Medical Spa y dentro del Medical Spa en la parte de las habitaciones piloto para que se vea todo el proceso de esa metodología utilizada. El hotel es un hotel pues, que tenía 116 habitaciones, 12.000 metros cuadrados y está toda la edificación en una planta sobre rasante y luego las habitaciones están embancadas en 3 niveles. Y luego, debajo de la edificación de la zona social, sí hay un aparcamiento transversal y la piscina que quedaba como un elemento de espectáculo para todo el edificio, ¿no? Entonces, las habitaciones son estas que están ahí, son las que vamos a mostrar cuando se ejecutaron. Aquí se ve un poco la distribución, que tenemos el hall principal de entrada, yo no sé. El hall, el lobby y toda la zona social de habitaciones y la zona de habitaciones se genera aquí detrás y allá adelante en la otra ladera tenemos todo lo que es la zona del Medical Spa que se generaba en 2 plantas cayendo hacia la otra ladera, ¿no? Bueno, pues esta es la estructura de archivos con la cual montábamos el proyecto. Nosotros hemos utilizado la aplicación que utilizamos es Allplan, como para modelar, pero luego utilizamos toda la cadena de aplicaciones en cálculo de instalaciones. Utilizamos DDSK y AX3000 y luego utilizamos Presto y utilizamos Solibri para los IFC y utilizamos esto Syncro para todo lo que es la planificación. Aquí se muestra pues cómo empiezan los proyectos y cómo se ha hecho aquí. Todo el material que veis aquí ha sido el material que se ha ido enseñando a la propiedad en todo el proceso, desde los primeros croquis hechos en Sketch dentro del plan, donde se proponían las ideas y entonces se hacía el proyecto. El proyecto básico se realizaba todo en 3D, evidentemente, ¿no? Y eso daba lugar a que la propiedad pudieran tomar las decisiones y a su vez en todo momento podíamos estar controlando también el tema de los costes porque aunque tuvieras a nivel de proyecto básico, pues con los códigos que estamos teniendo en los asistentes, pues vamos teniendo magnitudes de presupuesto que vamos teniendo en cada fase del proceso, ¿no? Bien. Aquí tenemos más imágenes de croquis que se le han ido presentando. Esto que veis aquí es un croquis a escala 1:500, pero que está croquizado toda la planta del edificio. Es decir, a partir del organigrama básico de usos y funciones y superficies que dio la propiedad, se croquizó todo el hotel y la propiedad, proyectando, como estamos proyectando aquí, todos estos elementos, tomaron las decisiones de que eso era lo que ellos deseaban y eso era lo que querían. Y a partir de ahí continuamos los procesos. Aquí ya estáis viendo lo que son plantas de desarrollo de toda esa imagen donde evidentemente no teníamos ni tenemos ninguna limitación ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, ¿no? Porque vamos, como estáis bien contemplando ahí las curvas de nivel, pues va montándose en función de la situación del terreno en distintos planos y sin ninguna limitación del modelo, ¿no? Esto no es un render ni nada, esto es un PDF 3D que le mandamos en su día a la propiedad para que tomara decisiones. Y entonces, automáticamente, pues por un correo le mandamos este PDF 3D. Estudios que estuvimos haciendo sobre los núcleos de comunicaciones que daban a las habitaciones.
y esto ya era situación real de la estructura en el terreno, con la excavación que había generado sobre el terreno, que evidentemente pues ahí teníamos las mediciones y teníamos, cuando estuvimos estudiando la estructura de los núcleos centrales, estos son planos evacuados ya desde el BIM, y que son planos directamente redactados, y son los planos que han sido planos de ejecución de obra, ¿no? Yo he de decir que Ferrovial ha ejecutado todo esto, pero cuando Ferrovial ejecutó todo esto, recibió todo este material, ejecutó todo este material sorprendido de que no había errores y que todo encajaba, pero no sabían todavía que esto era BIM, tampoco lo sabíamos nosotros. Nosotros trabajábamos con estas herramientas porque eran las que habíamos buscado, porque considerábamos que efectivamente nos resolvía muy eficazmente nuestra manera, pero todavía no, en aquella época aquí en España no se hablaba de BIM. Bueno, aquí teníamos lo que daba el resultado. Este es el listado que da automáticamente la aplicación al plan de la medición, pero que este resultado no nos permite trabajar con él, sino que había que pasarlo a un programa de mediciones que presto el que nosotros tenemos. De eso existen unos enlaces que comercializan, pero que nosotros hemos perfeccionado para no perder nada de lo que evidentemente es necesario tener, ¿no? Que es la perfecta definición de la partida, pero también su localización, su situación, su perfecta... Bueno, pues esto es el sistema que hemos ido utilizando perfectamente. Aquí se ve lo que también hemos ido utilizando, porque esto es material de trabajo. Cuando estábamos desarrollando las habitaciones, pues evidentemente había cambios, había modificaciones que vía interna, porque trabajábamos en red, pues nos venían en la planta, se hacían las modificaciones, se trasladaban y se hacían dibujos, porque la propiedad en un momento determinado nos pidió que pudieran ir con buggy a los clientes del hotel, porque las distancias eran muy importantes. Esto sigue siendo otro PDF y estos son planos ya de las habitaciones que han sido evacuados directamente. Ahí tenéis las referencias cogidas. Y aquí tenemos de la pantalla de animación ver todo el proceso constructivo, que luego veréis que se corresponde con la realidad. Aquí estáis viendo todo lo que es la armadura, estáis viendo ahí el cangrejo de saneamiento de las habitaciones, todo lo que era la estructura con los soportes, y aquí pues todo lo que era las habitaciones. Eran muy completas porque, aparte de que eran 5 estrellas, por la zona climatológica que hay, tiene, además de climatización, tienen también calefacción. Entonces tiene todo el tema. La verde es la ventilación, y luego tenemos ahí la instalación de climatización, y luego tenemos aquí la de calefacción, que van, y todo esto ya sí es un render, pero render que se saca muy rápidamente, porque el propio modelo, aquí nos utilizamos nosotros Cinema 4D, nos daba el render, y aquí ya es eso mismo que hemos visto, es lo que luego hemos estado llevando a la obra, ¿no? Y aquí estas ya son imágenes reales de la obra, y estas es las habitaciones piloto que se hicieron inicialmente para tomar las decisiones definitivas, y todo esto son fotografías. Esto es una fotografía, no es un render. Esto es la realidad de la habitación terminada, totalmente equipada, y aquí pues veíamos las diferencias de niveles que teníamos entre unas plantas y otras, que nos permitía estar trabajando con la Z, y como todas las cubiertas están inclinadas y podíamos integrarlo todo en el terreno. Pues esto es todo. Muchas gracias por su intervención. Muy bien, pues cierra este bloque de ponencias Ignacio Calvo, director de Tecnología e Innovación de Acciona Infraestructuras. Dirige un equipo de aproximadamente 160 investigadores divididos en 5 áreas de investigación. Están desarrollando en la actualidad un número importante de proyectos en el ámbito de los materiales, infraestructuras de transporte, metroferrocarriles, estructuras offshore, obras marítimas, carreteras, proyectos de eficiencia energética y proyectos BIM. Ignacio Calvo dirige también los departamentos de I+D de Mostostal Polonia y Acciona México, Chile y Canadá. Bueno, lo primero de todo, pues bueno, agradecer a la organización que haya contado con nosotros. Yo, digamos, os voy a dar un poco el punto de vista de una constructora.
¿Y por qué nos hemos involucrado, digamos, en todo esto, digamos, del BIM, ¿no? Lo primero de todo fue, pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, dentro de Acciona se decidió hacer BIM? Nosotros llevamos haciendo BIM, pues yo creo que la primera obra que hicimos fue en el 2006, digamos, de forma, pues bueno, más puntual por dos motivos, o bien el cliente, digamos, nos exigía hacer BIM, o bien en este caso, pues bueno, nuestro equipo de obra, nuestro director de departamento, pues bueno, decidía, digamos, hacer BIM. Fue, digamos, entonces, pues bueno, lo hemos ido haciendo de forma puntual desde 2006 y fue, digamos, a finales del 2014 cuando se decide, pues, aplicarlo en toda la empresa, ¿no? O sea, desde hacer una implantación, digamos, global a la empresa. Y bueno, ¿y por qué? Digamos, hay, como todo, un montón de motivos. Yo os quería destacar dos principales motivos. Uno de ellos, que yo creo que ya se ha mencionado y varias veces dentro de las diferentes exposiciones, y es, bueno, esa exigencia, digamos, que nos exigen los clientes, que nos exigen los pliegos, los clientes privados también lo empiezan a exigir. Y bueno, eso fue, digamos, una de las principales, pero no la que más peso tenía. Ya que, pues bueno, eso lo podemos haber hecho, como hemos ido haciendo, pues bueno, de 2006, de casos puntuales, formábamos al equipo de obra, instalábamos la tecnología necesaria en esa obra y lo hacíamos, ¿no? Lo que tuvo más peso fue que este sistema nos ayudaba a mejorar la gestión de las obras. Pero todo ya siendo, digamos, egoísta, no pensando en, pues bueno, en que le vamos a dar un as-built al cliente que va a hacer una mejor gestión de sus activos, sino sobre todo, cómo vemos desde el punto de vista, sobre todo, y perdonadme la simplificación, sobre todo sé que aquí hay muchos expertos en BIM, cómo vemos desde una constructora el BIM, pues lo vemos como una base de datos. Una base de datos Smart, como se ha comentado también, sobre todo una base de datos que está ordenada y de forma inteligente. De tal forma que eso lo que nos puede ayudar, y de hecho lo que nos ayuda es a tomar ciertas decisiones de temas de gestión y poder tener, digamos, controlado, no solo, como se ha hablado, digamos, de tiempo, todo lo que es la planificación, mediciones, digamos, costes, pues bueno, es lo que decidió que nos iba a facilitar, digamos, esa gestión y por lo que se puso, digamos, en marcha. ¿Y cómo fue el proceso? Digamos, antes, sobre todo, de ponerme, digamos, a los ejemplos, sí que os comentaría, digamos, el proceso, porque lo primero que, digamos, surge desde arriba, digamos, en este caso, digamos, de presidencia, se cree, digamos, en la filosofía, porque al final es una filosofía de trabajo, no es tecnología, la tecnología sí que viene después, pero es una filosofía de trabajo. Se decide implementar y se crea, digamos, un comité BIM, donde en este caso lo preside nuestro presidente, lo estaban formando todos los directores generales y en este caso el responsable, digamos, de la unidad BIM, y se crea una unidad BIM. Digamos, siempre, digamos, se tiene muy claro lo que es la definición de la estrategia BIM y la parte, digamos, de tecnología, que lo que va es a dar ese soporte para poder, digamos, implantar todo lo que queremos hacer en BIM. Y lo que sí que se ve, digamos, aparte que se crea, digamos, esa unidad BIM con expertos en BIM, que una vez que vamos a implantar esto que va a afectar a toda la empresa, es necesario, y fue lo fundamental y lo que más nos costó definir, y es dónde queríamos ir. ¿Qué meta nos íbamos a fijar? Como ya se ha comentado, pues bueno, el BIM es inmenso, hay un montón de usos. Yo creo que encima uno de los ponentes lo ha dejado muy claro, que nos podemos perder en toda la información que hay, y nos tiramos 6 meses preguntando, hablando con negocio para fijarnos ese scope. Este de aquí son los alcances que yo quiero, digamos, en mi objetivo, para una vez que tengamos eso fijado, poder coger y definir ese plan estratégico y poner todo, digamos, todo el mecanismo, digamos, en marcha, ¿no? Eso sí que lo quiero destacar, pues bueno, fue, digamos, lo más importante de fijarnos esa meta donde queríamos llegar, ¿no? Esa meta, aparte de coger y sobre todo, no solamente esta unidad BIM por expertos BIM, sino cada país puso un responsable, cada dirección, digamos, puso un responsable, digamos, en este caso España la tenemos dividido por regiones, cada región, digamos, puso, digamos, un responsable, y con eso se definió todo ese esquema, dónde queríamos llegar, esos goals, y ya con eso sí que se definió todo un plan, digamos, todo un plan estratégico, y lo pusimos en marcha. Pusimos en marcha el año pasado y todavía estamos finalizándolo de este año. Sí que, durante ese proceso, digamos, de definición, digamos, de los objetivos, lo que también se hizo fue, escogimos 11 obras significativas de Acciona, donde se hicieron esos primeros 11 prototipos, porque aparte, digamos, de esas conversaciones, de esas reuniones, por tener 11 casos reales donde lo hemos implantado y donde esos objetivos que nos queremos fijar, pues bueno, tienen sentido para Acciona.
Sí que, digamos, lo que también se concretó es que no queríamos, sobre todo en el caso de Acciona, que el know-how esté fuera y la forma, digamos, de trabajar se quede fuera, y nunca, digamos, nos planteamos en buscar, digamos, una consultora, sobre todo, pues bueno, todos, digamos, vienen de Reino Unido, que tiene, digamos, la más experiencia, traérnosla aquí y que nos enseñe cómo se construye. En este caso lo que venimos es Acciona tiene una forma de trabajar y lo que queremos es aplicar, digamos, este tipo de filosofía a nuestra forma de trabajar. Lo cual, digamos, todo el desarrollo se hizo, digamos, interno, toda la formación se ha hecho interna, ¿no? Como números globales, digamos que durante el año pasado y este año pues vamos a formar a más de 1.500 personas dentro de la empresa. Es una formación muy dirigida a cada uno de los roles que hay en función de los objetivos que se han fijado, y más de 10 itinerarios formativos diferentes en función de cada una de las personas y de su rol en la compañía. Y, digamos, estamos en marcha y bueno, sobre todo entre el año pasado y este año, pues bueno, aparte, digamos, de esos 10 prototipos que teníamos lanzados, vamos a arrancar por orden total de unos 60 obras que ya se van a ejecutar, ¿no? Sobre todo en el 2017 y en el futuro, pues que sea nuestra herramienta, digamos, de trabajar, ¿no? Y de forma, digamos, ya muy rápida, digamos, porque vamos un poco justos de tiempo, queríamos dar dos ejemplos. Digamos, este justo ejemplo del Hospital de Nogales en México fue uno que nos sirvió para definir esos objetivos y hasta cuál era los objetivos que nos poníamos, en este caso, dentro de Acciona. No voy a entrar, digamos, en muchos detalles, porque yo creo que las dos exposiciones anteriores iban de edificación y al final, pues bueno, lo que ellos han aplicado, nosotros hemos aplicado, simplemente, pues bueno, cosas diferentes a lo que no han comentado. Bueno, la obra, digamos, no es un hospital, digamos, muy grande, 27.000 metros cuadrados, sobre todo unos 40 millones de euros de presupuestos. En este caso, el cliente sí nos exigía BIM, ¿no? En este caso, digamos, todos los hospitales en México, digamos, tienen exigencias, digamos, BIM. Como, digamos, hasta un hospital, digamos, sobre todo el principal uso que hicimos fue, digamos, todo el tema de interferencias, sobre todo entre instalaciones, digamos, e infraestructura, por supuesto también con toda la parte, digamos, de arquitectura. Y aquí, pues bueno, el proceso, digamos, de implantación, pues bueno, fue sobre todo una parte de formación de ese equipo, y trasladar de esa unidad BIM se trasladaron ciertas personas para hacer, digamos, el arranque. Aquí, pues bueno, simplemente unos ejemplos, pues, de diferentes, digamos, salidas que, como ya hemos visto en anteriores, pues los voy a pasar, digamos, más rápido, como cosa, digamos, excepcional que se hizo también, digamos, en este hospital para buscar, digamos, pues bueno, más usos, digamos, a la parte de BIM, aparte de lo que hemos comentado. Bueno, sobre todo para comprobar que, digamos, estaba bien hecho nuestro modelo BIM, pues en ciertas plantas hicimos escaneos láser, de tal forma que luego con ese escaneo láser lo pasamos, digamos, a BIM para comprobar nuestro modelo con lo que estábamos haciendo, digamos, en realidad, ¿no? Pues bueno, aquí, bueno, veis sobre todo, aparte de la interacción, digamos, sobre todo de las instalaciones, a ser, digamos, un hospital eran importantes, con toda la parte, digamos, de estructura, pues bueno, la parte de planificación, que, digamos, en este caso, pues bueno, siempre en todas las obras, pues bueno, todo el tiempo del tiempo. Aquí, bueno, veis diferentes, digamos, fotos. Bueno, y antes de pasar al siguiente, otro de los usos tampoco, digamos, algo especiales, digamos, a lo habitual. En este caso trabajamos con el personal sanitario, no solamente en hacer, damos las simulaciones, pues bueno, para sacar planos, mediciones, coste, interacciones entre, digamos, posibles, digamos, problemas de conexiones, sino trabajamos con el material sanitario para simular también hasta las propias habitaciones. Poníamos las habitaciones, poníamos lo que es las camas, el material, digamos, quirúrgico, para ellos ver si tenían, digamos, disponibilidad hasta el mover, digamos, las camas entre, digamos, por las diferentes partes del hospital. Y bueno, entonces, bueno, llegamos hasta movilizar hasta los extintores, ¿no? Un poco, bueno, como de forma más excepcional. He querido traer un ejemplo porque cada vez, pues bueno, sobre todo son menos comunes toda la parte, digamos, de obra civil. Sobre todo, digamos, nosotros dentro, digamos, de Acciona, por supuesto, hacemos obra civil y edificación, pero en volumen, digamos, de negocio, pues bueno, casi el 80% de nuestro negocio es obra civil, ¿no? Entonces estamos haciendo ahora, digamos, el tranvía, digamos, en Sydney, digamos, en Australia. Es un, como comentaros, digamos, datos muy rápidos, es proyecto y obra. El total, digamos, del proyecto son, digamos, 2.100 millones de dólares, digamos, australianos.
Y aquí, pues bueno, aparte, digamos, de todo lo anterior y todo lo que se ha comentado, digamos, nuestro principal, digamos, escollo que nos encontramos o frontera fue que teníamos que trabajar con 5 ingenierías distintas. Cada ingeniería distinta, que por supuesto, digamos, cada ingeniería tiene su software distinto, su forma de trabajar distinta. Algunas estaban habituados a trabajar con BIM, en otros casos otras no. Y la primera fase, pues bueno, fue poner, digamos, ese, digamos, Build and Execution Plan, pues definirlo muy claramente y no solamente cómo queríamos hacer esos modelos a nuestras ingenierías, sino definir esas plataformas de trabajo, porque bueno, en este caso pues fue digamos, ese famoso Common Data Environment, que bueno, no me va a dar tiempo de contar, digamos, toda la estructura, pero fue sobre todo lo que más nos costó definir para poder trabajar de forma colaborativa todos, no solamente en este caso con nuestras ingenierías, sino también, digamos, con el cliente, y ahora estamos trabajando para ver cómo con nuestros subcontratistas podemos trabajar con ellos, ¿no? Pues bueno, fue definir, digamos, digamos, esa estructura con diferentes, como os podéis imaginar, digamos, el tranvía. Aquí la principal obra, digamos, como obra civil es un tranvía, digamos, puede ser una obra sencilla, pero sobre todo cuando tenemos que atravesar, digamos, todo lo que es la mitad de Sydney y parar, digamos, la mitad de la ciudad con todos los servicios que hay y sobre todo más en este caso todo lo que es la política en este caso del ayuntamiento es la menor interacción posible con el mecanismo de la ciudad cuando pasamos por las principales arterias. Pues para nosotros era fundamental todo el tema de toda esa planificación, ese corte de servicios, cómo lo vamos a hacer con esa interacción, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron los principales usos que se le dieron un poco, digamos, a la parte, digamos, de la herramienta. Y aquí, pues bueno, diferentes ejemplos de, pues bueno, yo creo que ya se ha comentado todo el tema de detalle, los planos, las mediciones y nada más. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo.